bien, a las 7:46 tengo el gran gusto de saludarnos. Viene bárbaro para todas las noticias económicas que hay. Un trabajo muy interesante que, como siempre, hizo CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que hace trabajos muy enjundiosos sobre la actualidad económica. Estamos con su director, concejal de San Martín por Unidad Ciudadana, el licenciado Hernán Lecher. Hola, Hernán, muchas gracias, como siempre, por ser tan amable y atendernos temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Hernán, muy bien. Bueno, en principio te llamaba por el último trabajo de CEPA sobre el poder adquisitivo de la jubilación, el salario mínimo, la asignación universal por hijo, es decir, la realidad económica, cómo está impactando en los distintos sectores, pero no puedo evitar, ante lo que se conoció, esta caída abrupta de la economía en junio, ¿qué tenés para analizar de esto? Bueno, uno lo podía presumir, la verdad que veníamos de una caída. Tampoco uno piensa que lo tienen controlado, al contrario, diría más bien, con lo cual, si lo pensás desde la industria, del sector industrial, desde el sector de producción de bienes, diría que es un escenario muy complejo y que, a futuro puede tener lamentablemente la misma curva, ¿no? La cadena de pago ya está virtualmente rota, por lo menos en sectores como comercio, industria. Bueno, el dato que recién mencionaba muestra que en junio evidentemente es así, no hay ni discusión al respecto, ¿no? Lo que uno habla habitualmente con los empresarios es que en un escenario de tanta inestabilidad cambiaria, cuando finalmente se financian para comprar sus insumos, por ejemplo, claro. Bueno, y cuando terminan el proceso productivo y venden el producto, y no saben si terminan pagando el costo de los insumos originales. Este es el problema central. En el medio, un montón de cosas, porque claro, si vos estás hablando de costo de financiamiento arriba del 60%, lógico, en realidad intentás financiarte como puedas y en muchos casos dejás de producir. Hace unos días un empresario de textil aquí de San Martín me dijo que bajaba la persiana definitivamente por esto que recién te mencionaba, y compra la tela y entrega el producto al mes y medio. Bueno, cuando entrega el producto al mes y medio no sabe ni siquiera si repone y ya ni siquiera está pensando en si se puede financiar de alguna otra forma, ¿no? No tiene precio. Esto es lo que sucede en algunos sectores, sucede también en algunos sectores vinculados a insumos están dolarizados, no tiene precio. No saben si finalmente cuando terminan el proceso, y ese proceso tal vez ni siquiera es tan largo, no estoy hablando de meses, sino al mes y medio, si el valor del dólar finalmente no lo sepulta, digamos, y terminan perdiendo plata, ¿no? Claro, claro. Ahora, Hernán, ya abusándome de la perspectiva, desde tu mirada de los temas económicos, pongámosle, vos seguime, a ver, corregime lo que está mal después, yo te digo esta línea, ¿no? Pongámosle que en el tema dólar, el mercado cambiario, estiren la bomba de tiempo, la logren zafar de lo que sería lo más cerca que lejos, y lo pasen al 2020, con la ayuda del Fondo Monetario, con el juego de las LETE, cambiando deuda larga por corta, bueno, está haciendo tú un enjuague que es una bomba cada vez más grande, pero la logren patear. Igualmente, la economía real, ¿cómo subsiste? ¿Cómo se explica que esto siga para adelante sin tener consecuencias ya socioeconómicas gravísimas, ¿no? ¿Me seguís a qué voy? Sí, está muy bien el análisis porque todo indica que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a contener el tipo de cambio, bien, correcto, a lo que dé, digamos. Correcto. Y lo que dé significa, entre otras cosas, perder reservas, tasas de interés elevadísimas, encajes elevados, significa un proceso de recesión que es justamente el que recién mencionábamos, fenomenal. A ver, la encrucijada en la que está el gobierno es que tiene una caída de la actividad económica, una caída industrial fenomenal. Si baja la tasa de interés se le escapa el dólar,
y digamos el mecanismo debería ser bajar la tasa de interés, o es uno de los mecanismos, con lo cual, bueno, tiene que elegir entre las dos. Da la impresión que elige sostener las tasas de interés elevadas para que no se le escape el dólar, lo cual profundiza la pendiente que recién mencionábamos. Claro. Si esto es así y logran contener el dólar, lo que hacen es sepultar la economía real. Bien, este proceso, digamos, tiene como distintas etapas, aunque la verdad que va muy acelerado. Pero me refiero, en junio recién hablaba de la caída industrial fenomenal. Nosotros publicamos un dato de lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, con el empleo del mes de julio, de los primeros 7 meses del año. Sí. La caída del empleo industrial sobre todo se ve desde que asumió Macri, pero en el mes de julio es mucho más intensa, es decir, en junio paraste la producción, en julio echaste la gente. Claro. ¿Bien? Ese es el proceso, y en la medida que lo sostengas en el tiempo es aún peor. Estamos hablando de que desde abril en adelante y al menos hasta octubre garantizado, las tasas de interés van a estar arriba del 45%, las tasas pasivas, o sea, el financiamiento para las pymes, por ejemplo, es del 70 o el 80% durante 6 meses. Una cosa es que vos controles el dólar 15 días, un mes con tasa de interés elevadísima, que hasta diría que es razonable. 2 meses, ahora que sostenga 6 meses, y te diría que lo van a seguir sosteniendo, vos mencionabas muy bien, hasta el año próximo seguro, bueno, se cae la actividad y detrás va el empleo y detrás va el salario, ¿no? Bueno, ustedes incluso, si alguien se pregunta, y tiene un comercio, más allá de su ideología, dice, ¿qué pasa que vendo menos? Ustedes hicieron un trabajo sobre el poder adquisitivo de distintos sectores, jubilaciones, asignación universal, ¿no? Sí, efectivamente, un poco promediando qué había pasado en todo este tiempo, y uno observa, digamos en términos generales diría, que tanto en las jubilaciones como en la asignación universal por hijo, bueno, que se actualizan con movilidad, y en el salario mínimo con mayor intensidad, hay una caída importante desde la asunción de Macri, digamos en el 2016, pero en el 2018 y hasta el 2019, digamos, presumiendo inflaciones, las del REM del Banco Central, o sea, las que creen los amigos de Macri, por decirlo de manera muy sencilla, la caída es aún más pronunciada, y en el caso del haber mínimo estamos hablando que en promedio perdieron los jubilados todos los meses 8,5%, estoy hablando del promedio mensual, ¿no? Hay meses que perdieron más respecto de 2015, llegando a un punto a febrero de 2019, tomado en febrero porque ya sabemos la actualización jubilatoria hasta diciembre, ¿no? Entonces podemos estimar relativamente una inflación, de nuevo, la que recién mencionaba, de una caída en ese punto de casi 13 puntos. Bien, claro, es un punto mínimo, ¿no? Pero de todas formas, respecto del promedio de 100, si se quiere, de 2015, estamos hablando de 13 puntos de poder adquisitivo. Esto no parece demasiado alocado, por cierto, al contrario, diría, nosotros no hicimos en este trabajo salarios registrados, es más difícil estimar la evolución de los salarios registrados, pero a ver, un sencillo cálculo de una paritaria del 15%, supongamos la administración pública, de entre el 12 y el 15%, con una inflación del 35%, que tampoco parece demasiado loca, estamos hablando de entre 15 y 17 puntos perdidos de poder adquisitivo. Es una locura, a ver, uno lo tira así, dice 15, como si fuera un número, ¿no? No. Pero es como que vos mañana en lugar de 100 cobres 85, ¿no? Y te tengas que ajustar en 15 pesos, multipliquémoslo por 1000 o lo que sea, ¿no? Digamos. Sí, aparte, como aclarás vos, tomando el promedio de estos datos, no tomando la canasta de medicamentos de los jubilados, que es mucho más cara, no tomando los alquileres que impactan mucho en los sectores más desposeídos, la canasta alimentaria, que es casi el doble que la del promedio de IPC, es decir, sin tomar eso, ¿no? No, definitivamente es el promedio, esto lo pierden en conjunto, o sea, si querés, el promedio tiene un sesgo hacia arriba, porque por ejemplo las jubilaciones, tenemos jubilaciones muy altas que equilibran en otro sentido, digamos, hacia arriba el promedio. Y acá viene un tema que te pregunto, Hernán, porque vos lo venís deslizando, ojo con el tema social, la asignación universal por hijo, ¿cómo está quedando acá? Bueno, tiene una curva
parecida, apenas un poco más pronunciada, casi 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo todos los meses de nuevo. Llega a un punto de casi 13 puntos de pérdida de poder adquisitivo al final. Esto, tanto los jubilados como los beneficiarios de la asignación, un dato, Macri les hace además flaco favor, ofreciéndoles créditos. A ver, ¿por qué digo esto? Vos perdés poder adquisitivo, entonces en lugar de poder comprar 100, tenés que comprar menos porque tenés 90, bueno, perfecto. Entonces vas y hay 10 cosas que no las compras. Correcto. Si vos querés comprar esas 10 cosas, Macri te ofrece un crédito de Lance. Entonces, si bueno, le tomo algo de plata de Lance y en lugar de 100, porque no llego para todo, pero compro 95. Entonces, en lugar de perder 10, pierdo 5. Claro, el problema es que cuando empiezo a pagar el crédito, ya tengo el crédito y la pérdida de poder adquisitivo que se sostiene, porque la pérdida de poder adquisitivo en promedio es todos los meses, como recién mencionaba. Claro. Pero además, ahora se los ofrece no al 24% como hizo el año pasado, sino al 40%. Bien, a un beneficiario de la asignación le ofrece 6.000 pesos al 39,5% de tasa de interés. Esto es lo que cobra la ANSES. Esto es lo que cobra la ANSES, que lo lanzó además con bombos y platillos hace unos 15 días atrás. ¿Qué va? Uno se ríe porque la verdad es que no sabés cómo entender que a una persona que además cobra casi 1.600 pesos de asignación universal, le prestan 6.000 porque además le metieron la mano en el bolsillo y no llega a fin de mes y le recortaste el 10% de su poder adquisitivo, le prestás a una tasa de interés del 40% de la plata de él. Increíble. Esto es una cosa insólita. Bueno, ¿no? es una empresa, la ANSES es una empresa y hay que maximizar beneficios, claro. Exactamente. Y digo, y además ponía el ejemplo, porque el año pasado lo utilizaron también el mecanismo previo a las elecciones justamente para evitar que se notara este proceso. O sea, como la caída del consumo era tan significativa, prestaron plata. Claro, en el cortísimo plazo no se notó porque después la gente lo tenía que pagar, pero cuando había sacado el crédito aumentó el consumo. Entonces, previo a las elecciones tuvo hasta un impacto positivo en términos macroeconómicos, ¿no? Naturalmente. Que además, por cierto, digo, tampoco era muy interesante la tasa de empresa al 24%, cuando además el gobierno decía que la inflación iba a ser del 15%. Igual había un negocio financiero ahí, Lo que pasa es que no les salió, como no lograron bajar la inflación, dijeron, como no bajamos la inflación, subamos la tasa. Genial. Entonces subieron la tasa del 40%. Impresionante. Ahora, el tema de la asignación universal por hijo está quedando muy atrasado, como vos estás contando, 13% de pérdida, pero acá hay un tema, la asignación universal por hijo era el salvavidas ya hablamos del tema del hambre directamente acá, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, es muy ilustrativo además hoy en la Argentina que cuando uno mira, vos lo decías hace un ratito, la línea de pobreza, el aumento de los precios de la canasta básica alimentaria, estamos hablando ni siquiera de la línea digamos de lo que sería el IPC, el índice de precios de los alimentos. Estoy hablando de algo más acotado, el índice de precios de alimentos de una canasta básica para que no te mueras. Bien, es eso. Sí. O sea, es muy básico. Eso aumentó casi el 23% a lo que va del año contra una inflación del 19,6%. O sea, los pobres la están pasando mucho peor que el resto. Claro. Este es el dato. Objetivamente, yo tengo además una serie de críticas respecto de esas mediciones, subestiman cosas, una serie de cuestiones, pero en concreto, digo, los datos propios del INDEC hoy dicen esto mismo. Pues, lógicamente que va a aumentar la pobreza, y va a aumentar de todas formas, pero es muy llamativo que en solo 7 meses vos tengas esa diferencia, casi 3 puntos porcentuales entre la inflación general, es decir, la inflación de todos nosotros, y la inflación de un sector que estamos hablando, eso es estrictamente la canasta básica alimentaria, línea de indigencia. Estamos hablando, supongamos, del 7-8% de la población, tal vez un poquitito más. Qué bárbaro. Bueno, eso no hay allanamiento que lo tape, ¿eh? Lo último, Hernán, y un tema muy importante, y que ahí uno duda si esto es, más allá de la falta de expertise en la gestión política de la administración, acá hay un punto que ustedes están contando muy claramente con CEPA,
que te pone la idea de que yo me acuerdo que casi toda la campaña, inclusive ahora hace poco, Macri siempre habla de mejorar la productividad, de mejorar, no la producción, la productividad habla siempre él, y siempre la queja de sectores muy importantes de la economía era que teníamos en dólares los salarios más altos de América Latina, el doble que Brasil, el doble que acá, de allá. Este tema en dólares, ¿cómo cambió? ¿Se logró? ¿Tuvieron éxito en esto las políticas del macrismo sobre el salario en dólares? Definitivamente. Sí, hay una caída, diría que es de los puntos mínimos en el proceso histórico. Tanto la jubilación como el salario mínimo en agosto del 2018 llegó a $283 a dólares equivalentes, ¿no? Me refiero. Sí. Es decir, a niveles de 2007, con una caída fenomenal. Evidentemente han logrado este objetivo. Bueno, pasa lo mismo un poco con las jubilaciones, con la AUH, con cualquier indicador en dólares de ingresos que en general tienen las mismas curvas. Uno observa justamente este proceso. Uno puede decir, bueno, pero el dólar está alto. Sí, está bien. Hay una devaluación en estos momentos, pero ya sabemos que las jubilaciones no van a aumentar hasta el mes de septiembre, con lo cual, y luego recién en diciembre, con lo cual, incluso considerando eso, los valores en dólares son muy bajos, y peor aún, como agravante, yo diría que no me animo a aseverar que el dólar se vaya a mantener demasiado tiempo en este valor, ¿no? Con lo cual, diría más bien que la curva sigue para abajo, no tanto que rebota, ¿no? Sí, han logrado ese objetivo. Con los salarios puedes ver exactamente lo mismo. Está bien pensarlo también en parte desde esta óptica, porque eso te hace revisar si la devaluación es un error, ¿sí? Digamos, de sus limitaciones profesionales económicas, o si hay deliberación en parte en esa devaluación, y yo creo que sí, que en parte son malos, pero que la devaluación en parte está buscada, igual, por ejemplo, el costo financiero, los gastos fiscales, etcétera, etcétera. Claro. Bien, lo último, Hernán, y ya con mirada bien profunda, ¿cómo estás observando lo de los cuadernos, el impacto de las PPP, bueno, todo lo que el freno de la obra pública, todo eso sí, ya, pero lo que quiero ir es, qué cosa extraña, porque con el maldito populismo, hoy, vista la situación, yo me imagino que hasta Techín está ganando menos plata con este gobierno, porque, o sea, ¿cómo estará el empresariado que vive, no sé el exportador específico, ese pero el consumero, que es el 80%, qué situación estará viviendo, ¿no? Porque por más allá de lo ideológico, en este contexto está ganando menos plata que con el aborrecido populismo, ¿no? ¿Cómo lo observas eso? Sí, relativamente, sí, en parte sí. A ver. En este momento, quizás algunas empresas están, digamos, revisando su situación. Yo creo que además esto es parte de un escenario un poco más complejo. Están discutiendo cómo reparten la obra pública y están pateando el tablero de cómo se la repartían antes. Sí. Y diría que tienen que ver con actores y con capital extranjero metiendo la cola. Correcto. Con lo cual, sí, efectivamente, ahí hay una discusión. De todas formas, si uno revisa en la etapa macrista... sí, ustedes hicieron los ganadores del modelo, claramente, ¿no? Sí, digo, ahí vos tenés dos sectores claramente beneficiados, el agro y el sector financiero. Ahora, cuando vos ves Techín, por ejemplo, que se supone que es productivo, no es productivo. Ahora, ese segmento, y que no con Macri ha tenido una relación estrecha, pero no tanto. Bueno, Macri de todas formas viajó a Estados Unidos, arregló con Trump para donarle
los aranceles, digamos, no es que les fue mal. Correcto. Al contrario, fue bastante bien en la etapa anterior. Por cierto, diría que los sectores y segmentos de producción de bienes les fue mucho mejor, sin duda. Pero bueno, a las grandes no les fue mal. Y suele no irles mal, ¿no? Digamos, vamos a ver en este escenario. Pero por esta otra discusión, porque están discutiendo qué hacen con... Claro, qué hace con el reparto, y si el reparto que tenían hasta ahora... Mira, y en otros momentos de la historia, yo recuerdo siempre a un gran economista que me enseñó muchas cosas, Eduardo Basualdo, que él siempre los planteos en materia económica los ha hecho como bloques de disputa de poder, y entre ellos siempre mencionaba y decía que las crisis previas al 2003, los asalariados siempre estábamos marginados en las discusiones de la distribución de la torta en serio, intentando no estar, pero siempre en principio marginados, y todas las crisis tienen que ver con disputas de los bloques de poder. Entonces, la del 89, la del 2001 son disputas entre el bloque extranjero, la oligarquía diversificada argentina. Creo que estamos viviendo lo mismo, naturalmente con un gobierno neoliberal como el de Macri. Es razonable que esto pase, y los asalariados, con diferencia en esas otras crisis, los asalariados también interviniendo, porque tal vez en el 2001 o en el 89 el rol de los trabajadores era un poco menos central, y en esta etapa naturalmente lo es por el poder construido a lo largo de los últimos años, por suerte. Sí, se supone que aprendieron todo, hay que ver quién gana la puja, claro. Exactamente. Interesantísimo, sí. Bueno, veremos más allá de las aberraciones jurídicas de Bonadío y lo que él pueda llegar a cumplir en el futuro, si sobrepasa las nulidades y los juicios políticos. El tema está claro, ¿no? Va quedando claro que acá hay una caja de Pandora que todavía tiene consecuencias impredecibles, ¿no? Efectivamente. Hernán, como siempre, un placer. Gracias por habernos atendido, muy amable. Un abrazo grande. El doctor Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, dando consideraciones. Lo que queda claro de todo esto es que el objetivo de bajar los salarios en dólares, las jubilaciones en dólares, los programas sociales en dólares ha sido cumplido, prácticamente la mitad del 2015. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta.